Perfecto. Aquí vamos entonces, habíamos quedado en una de las partes esta de bioseguridad. Déjame que comparte aquí la pantalla. Ahí está. Perfecto. Entonces, habíamos quedado ahí en válvulas, ¿cierto? Hay que tener especial atención con eso. Ujú. Estamos un poquito más grande. A ver. Ahí. Bueno, entonces, válvulas cardíacas y demás, esto hay que tener especial cuidado con estas cuando nos dicen, sobre todo cuando desconocen cómo es su procedencia, ya sea un animal o, bueno, con mecánica, ¿cierto? O sea, son metálicas. No mucho más que decir. Bueno, la parte del quench, esto también ya lo sabemos, o sea, qué es lo que pasa cuando se tiene que evacuar esto de las dos formas, digamos, ya sea que sea en forma voluntaria o en forma involuntaria. Se tiene que evacuar toda la sala, ya sabemos qué es lo que sucede, este gas va a ocupar toda esa cantidad de aire, ¿no es cierto?, que tenemos, lo va a desplazar al aire más pesado, entonces al desplazarlo puede generar asfixia, también quemaduras, ¿sí? Pues hay que evacuar la zona. Y bueno, no mucho más para decir sobre el quench de todo, más o menos ya lo que fuimos diciendo, ¿no es cierto? ¿Qué más? Acá hay otra cosa, si bueno, accidente lo provocado y demás. Y después, a ver, algo que me quedó que estaba pensando que no les comenté sobre como, tatuajes, por ejemplo. Hay que tener también cierta precaución con los tatuajes, o sea, no tampoco va a ser una forma de rechazar a un paciente, ¿no es cierto? Pues están tatuados. ¿Qué es lo que pasa? Ahora la mayoría de las tintas que se utilizan son todas de extractos vegetales, entonces esto no implica que haya algún riesgo, pero antes había tintas que tenían óxidos. Entonces al tener estos óxidos va a pasar la misma situación en la cual hay un metal, ¿no es cierto?, en campo magnético, ¿verdad? O sea, va a haber interacción. Entonces además también al ver un óxido, estos cambios generan más corrientes y este paciente se puede quemar también o se puede quemar el área del tatuaje. Entonces también esto es una atención que tenemos que hacerle al paciente. Cualquier inconveniente, cualquier sensación que tenga algo que le pueda llegar a pasar al paciente sobre nuestros tatuajes, advertírselo para que después nos los comunique. Entonces, automáticamente, yo siento un pinchazo, siente que aumenta la temperatura, siente algo en particular, que nos avise. Pero después, otra medida, diríamos, para eso no, no tenemos a nuestro alcance. Y después, ¿qué más? Maquillajes también, otro de los puntos. A ver, si vamos a suponer lo siguiente, un paciente viene todo con todo maquillado, qué sé yo, y tenemos que hacerle el estudio. Vamos a suponer, ¿es lo mismo hacerle la cabeza que hacerle los pies? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos. No va a ser lo mismo, obviamente, ¿no es cierto? Si tenemos que hacer una cabeza, por favor que se saque el maquillaje, que no venga con maquillaje, o que se lo saque, ¿sí? Si hay que hacerle un tobillo, por ejemplo, una rodilla y demás, donde no va a estar toda centrada la energía ahí, digamos, en la radiofrecuencia sobre todo, ¿m? No tendríamos la necesidad de decirle, bueno, que se retire ese maquillaje, ¿no es cierto? O sea, tenemos que evaluar ahí, ciertamente. Pero puede ser peligroso, sí, porque también tienen algunos tipos de óxidos y demás que pueden generar que el paciente se queme, sobre todo lo de los ojos, no sé cómo, bueno, que pueden tener estos tintes que pueden llegar a levantar la temperatura y puede quemarse. Entonces, tener en cuenta así que es lo que vamos a explorar. Ahora, si tenemos que hacer, por ejemplo, una órbita, por favor que se lo saque, porque además también nos va a borrar lo que queremos ver. Entonces, también punto para tener en cuenta maquillaje. Después, piercing, algunas cosas a veces pasa que los pacientes no se los pueden sacar, porque dicen, no me lo puedo sacar, tengo un pincel en tal lugar y no me lo puedo retirar. ¿Hacemos o no hacemos el estudio? Y la respuesta va a ser que sí, porque probablemente ese piercing sea de acero quirúrgico. Entonces, no va a haber inconvenientes con ese metalcito ahí. Sí va a pasar lo mismo, nos va a borrar la zona, vamos a tener ahí un punto, diríamos, de vacío de señal y demás, pero no más que eso. Así que bueno, esta ahí hasta donde termina la parte de lo que es bioseguridad. No tengo mucho más que decirle, no, porque aquí se termina. Dejo de compartir, abro la otra. Si tienen algo que preguntarme, algo que acotar aquí, mientras yo busco la otra presentación, díganme. Ya también aprovecho para decirles de que les voy a dejar una actividad también
algo parecido a lo que hemos hecho como los exámenes, ¿no es cierto? Estos exámenes tipo modelo, para que lo hagan. Y lo hagan así ustedes. Recuerden, si quieren me lo mandan. Si me lo mandan tienen la respuesta. Si no, la hacemos después en la clase. ¿Eh? Bien. Bueno, veo que no hay muchas cosas para decir. Pero bueno, si quieren aprovechar, díganlo. A ver, esto lo voy a abrir un poquito más. Ahí. Vamos a pasar entonces a protocolos. Ahora vamos a imágenes. ¿Qué nos quedó, por ejemplo? Nos queda poco para ver ya de protocolos. Nos queda lo que sería parte de cuerpo, porque ya vimos angio de todo el cuerpo. Vamos a centrarnos ahora en el tórax y acá en el corazoncito. Vamos a ver estudios de cardio, que también empieza a ser cada vez más popular, más indicaciones sobre todo de cardio. Y un estudio especialmente complejo para hacerlo. Pero bueno, vamos a poquito. El tórax. ¿El tórax es la región para estudiar la resonancia magnética? La respuesta es que no, ¿cierto? Se pone mucho aire. Va a ser mejor la tomo. Una TC para estudiarlo. Pero a veces se quiere también evaluar algunas de lo que serían algunas de las partes del tórax, y sobre todo el mediastino. Entonces también se indican resonancias de tórax. Esto puede llegar a ser una indicación. Por más que no sea el territorio de la resonancia magnética, nos podemos encontrar con que tenemos una resonancia de tórax. No va a ser muy diferente a una resonancia, por ejemplo, de abdomen. Como ven aquí la distribución de los cortes, siempre todos cortes, como vemos, estrictos, sin ninguna angulación ni nada. Acá tienen más o menos un protocolo base en lo cual pueden explorar un tórax. Siempre estos dos, desde como decirlo, están agregados, facilitan la programación del estudio. Sí, sagital T2 y coronal T2, acá los vemos, ¿ven? Uno y el otro. Vas a cortar desde arriba hasta abajo. Siempre cuando hablamos fíjense, cuando hablábamos del abdomen, les había comentado que hay que tener especial atención lo que es en la cúpula, ¿cierto? Si uno vea que el hígado no llega hasta tal punto, pero resulta que sí. Entonces tratar de no cortarlo, ¿cierto? Pues bueno, acá estamos hablando de tórax, desde ahí a ahí más o menos. Vamos a centrarnos en lo que es la región del mediastino como fundamental y a su vez si llega a ser con gadolinio, este estudio no va a requerir que sea una inyección dinámica. Inyección directamente sistémica, TIC, entre el gadolinio, plac, coronal T1 y el comparativo axial T1 FATSAT con este otro axial ahí para comparar si hay realces o no. Después, muchas cosas más para decir de tórax no podemos decir, porque se va a tratar de evaluar lo que sería, como decimos, el mediastino. Grandes vasos, si puede llegar a verse también, se puede pedir para explorar cadenas ganglionares con los tres parámetros que habíamos mencionado también. Recuerden lo que era la imagen por un lado, la difusión por el otro y el gadolinio, ¿sí? Para ver si algunos ganglios, por ejemplo, que pueda llegar a presentar el paciente tienen o no tumor, o sea, son malignos, ¿no es cierto? Pero después mucho más para decir de tórax no hay. Son pocos los estudios que se hacen, pero sí, existe. Se hacen resonancias de tórax. Esto a tenerlo en cuenta. Van masas ocupantes, como decíamos, y difícil interpretación en otros medios de diagnóstico. Eh, Acá tenemos otros dos pares de imágenes. Por un lado el T1 y el T2, pero bueno, no mucho más que decir sobre esta región. Pero tengan en cuenta de que sí, de que se estudia, de que vamos a hacer un protocolo muy parecido al abdomen. Va a requerir también gatillado cardíaco, lo que sería el sensor respiratorio, para que podamos ver la onda respiratoria, trabajar con lo que sería respiración suspendida, o sea que el paciente respire y ir colocando, diríamos, ¿cómo decirlo?, en inspiración o expiración los pulsos de radiofrecuencia, o a su vez hacerlos con apnea. Con apnea es un poquito más rápido hacerlo al estudio. El paciente respire hondo, suelte todo el aire, tan, y mandás 20 segundos más o menos, no mucho más, porque si no se le termina el aire, ¿sí? Y volvés a hacer toda hasta que vas completando cada una de las secuencias. Eh, Acá tenemos, por ejemplo, una imagen que es linda aquí de la aorta, que ya habíamos visto algo de angio. Fíjense la angulación que vamos a darle en este caso. ¿Mm? ¿Por qué? Porque cuando hacemos la angio de aorta torácica, lo que vamos a querer es este plano así, verla toda como en una misma imagen, ¿cierto? Ahí, toda, con todo su recorrido. Entonces, fíjense la angulación de lo que sería ascendente y descendente, ¿cierto? Ahí, anguladito así. ¿eh? Para poder obtener esto que vemos ahí con todo ese recorrido, ¿no es cierto? Esto recuerden, en un volumen, son estos volúmenes que vamos a cortar, en este caso, cuál va a ser más o menos el tamaño, va a ser más de aquí, más o menos hasta ahí, no mucho más,
¿m? Y después hacíamos todo lo que era ¿cómo decirlo? Ese jueguito, ¿no es cierto? De sacar todas las estructuras y dejar solamente estos, los puntos bien, bien brillantes, bueno, la estructura de interés, ¿no es cierto? Esta es una imagen muy linda también. Tenemos ahí algo como para decir, pero van asociadas a lo que estuvimos viendo anteriormente de angios, ¿no es cierto? De angios generales vimos, intra, extra, arterial, venoso y cuáles son las diferencias entre una y la otra. Así que bueno, vamos a pasar ahora acá a cardio. Como decías, un estudio ciertamente complejo para hacer porque, mm, a ver, acá lo que ustedes están viendo sí son las angulaciones, ¿cierto? Bien. Pero ¿qué pasa? Vamos a hacer un corazón que puede decirse normalito, diríamos, normal, chiquito, así, bien, diríamos, de tamaño. Pero a veces nos vamos a encontrar con corazones que son, ¿cómo decirlo?, diferentes, podemos decir, que tienen por ahí alguna patología, una miocardiopatía o lo que sea, cosas que no vamos a tener, ¿cómo decirlo?, un eje en los cuales guiarnos. En la mayoría siempre teníamos un eje, ¿cierto? O sea, tratar de seguir los ejes mayores de las articulaciones es fundamental, pero acá en el corazón no nos sucede esto. Entonces, estos más que están a forma, como decirlo, para expresar cómo serían o cómo estarían orientados los cortes a lo que estamos viendo. A ver, vamos ahí, vamos a las imágenes. ¿Qué estaríamos viendo acá? ¿Qué es este círculo redondo, hermoso que tenemos acá? Este es el ventrículo izquierdo, que lo vemos acá. Si te fijas bien, si comparás este otro, sería el ventrículo derecho, ¿no es cierto? Ahí, ¿sí? El ventrículo izquierdo tiene muchísimo más músculo que el derecho, ¿no? Como estás viendo acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es justamente el que tiene la fuerza para sacar la sangre hacia arriba. ¿No es cierto? Donde tenemos el músculo más cardíaco mucho más, vamos a decirlo, grueso, ¿cierto? Acá. Entonces, ¿qué es lo que se intenta hacer con cardiorresonancia? Por un lado, evaluar el músculo cardíaco, a su vez también, en estos casos aquí, siempre cuando hay lo que sería aurícula y ventrículo, va a haber una válvula que se va a abrir y que se va a cerrar. Entonces también se utiliza para ver el cierre y la apertura de las válvulas, cómo funcionan estas válvulas en tiempo real, uno lo ve ahí, tan, en cine, ¿sí? Y después fíjate aquí que tenés 2 cámaras, 3 cámaras, 4 cámaras, que te va indicando qué es lo que estás viendo. Un eje corto se expresaría de esta forma. ¿Mm? ¿Cómo sería la angulación de este eje corto? Fíjate, ahí. Músculo cardíaco por un lado, del ventrículo izquierdo, siempre es el que te va a dar el margen para poder programarlo. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Tratar de sacarlo lo más perpendicular posible al músculo para que te quede esto. Vas a cortar desde la válvula hacia abajo. ¿Por qué tantos cortes? Es decir, ¿por qué queremos ver todo eso? Porque el médico lo que va a querer también hacer aquí va a ser medir el volumen, o sea, cuánta sangre entra al ventrículo y también cuánta sangre sale del ventrículo. Se hacen todo este tipo de misiones, como si fuese un ecodoppler, pero en este caso tenemos esta imagen hermosa, ¿no es cierto?, que nos da la resonancia. En el ecodoppler vemos una imagen, sí, pero también no tiene estos detalles en los cuales estamos viéndolo acá. Entonces podemos decir que tiene otro aporte que, además del ecodoppler, que brinda el ecodoppler. Después, cuando decimos, por ejemplo, 2 cámaras, ¿cuál sería el 2 cámaras? Sería cuando vemos el ventrículo izquierdo y la aurícula. ¿Mm? 3 cámaras, acá no tenemos en el plano, no lo podemos ver, pero estaríamos viendo parte de lo que es el ventrículo izquierdo, también veríamos alguna aurícula y también veríamos lo que se denomina una cámara o un tracto de salida de la arteria aorta, por ejemplo. 4 cámaras, ¿cuál sería en este caso? Tenemos acá 4 cámaras. ¿Por qué? Tenemos, ay, ¿qué hice acá? Saqué esto. Ay, me parece que me quedó algo ahí, sí. Teníamos el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula derecha y aurícula izquierda. Entonces ahí tenemos las 4 cámaras. Y después triple IR en todos los planos. ¿Sí? Una inversión, 3 veces triple inversión, lo que se llama, para tratar de sacar la mayor cantidad de señal al músculo cardíaco, dejarlo bien, bien oscurito para poder ver la viabilidad cardíaca. ¿A eso a qué nos referimos cuando es viabilidad cardíaca? Es cuán sano se encuentra el músculo cardíaco. Entonces, estos estudios requieren también inyección de contraste. ¿Por qué estamos viendo la sangre hiper acá? ¿Por qué? ¿Sí? Porque esta es una secuencia eco de gradiente entre dos.
Entonces, la sangre se comporta de esta forma, brillando en esta secuencia. Entonces, por eso se dice secuencias de sangre blanca y después secuencias de sangre negra, que son las epineco. Entonces, cuando no vemos la señal de la sangre. Estos valores los podemos, ¿cómo decir?, aumentar si quisiéramos. Aumentando, por ejemplo, el flip de lo que sería la onda de radiofrecuencia que vamos a utilizar, cuánta energía vamos a utilizar. Cambiando ese flip podemos aumentar el contraste de lo que es la sangre. ¿Por qué? Porque el médico también va a querer ver si hay turbulencias en la sangre. Y si esta turbulencia, además también si hay alguna estenosis. ¿Cuál es la velocidad con la cual ingresa y con la cual sale? ¿Sí? Para hacer mediciones de lo que son las válvulas y demás. Todas cosas que, bueno, vamos a ir viéndolo ahora. Eh, lo más seguro que siempre tratar de sacar los planos lo mayor posible, ¿cómo decirlo?, en su forma más elongada, ¿ves? Como por ejemplo estás viendo aquí, siempre entonces te va a servir bien siempre a las puntas de lo que sería el ventrículo izquierdo en este caso. Y en el caso el eje corto, como ves aquí, todo bien desde la parte, desde la válvula hacia todo el tejido cardíaco, ¿cierto? O sea, todo, mejor dicho, el ventrículo izquierdo. ¿Mm? La angulación, a medio entenderlo, sería más o menos de esa forma. ¿Sí? El tres cámaras tiene una pequeña, ¿cómo decirlo? Una pequeña diferencia, pero bueno, hay que verlo en imagen, hay que angularlo de alguna forma. Entonces es más complejo por ahí de angularlo. ¿Mm? Pues son estudios que lo puedes hacer solo en la consola, vas a estar ahí, vas a hacer las cardios dependiendo de qué te llega, o sea, hablamos de qué te llega cuando decimos tenés que hacer una cardioresonancia, pero por ejemplo el diagnóstico es una arritmia. Va a ser un tipo de estudio que va a ser este en general. Pero ¿qué pasa? Si ese paciente viene con una miocardiopatía compactada, ya ahí el protocolo va a cambiar, va a ser otro. Que eso también vamos a ir a entenderlo ahora. Así que vamos a pasar, como decíamos, vamos a ir viendo algunos planos y demás. Acá, por ejemplo, vienen los músculos. Esto unos también los ve en tiempo real a los músculos, cómo cierran y cómo van los músculos o los mamilares ahí, tac, ¿sí? Y vemos el corazón latir en tiempo real. Esta secuencia se engloba entonces lo que son las funcionales del corazón. ¿Sí? Todos los planos, eje corto, 2 cámaras, 3 cámaras, 4 cámaras, todas secuencias funcionales del corazón. Eh, Acá, como ven ahí, dice, a ver, ¿podemos hacer el estudio directamente con la inyección de gadolinio? Y la respuesta sería que sí, se puede hacer. Pero ¿qué pasa? No va a ser muy conveniente porque después vamos a tener que dejar pasar una cantidad de tiempo para ver la viabilidad cardíaca. Entonces lo que se suele hacer es los ejes cortos por un lado y después se inyecta gadolinio, más o menos 10 minutos, para después hacer la viabilidad. Entonces, tenemos ahí a veces como que, bueno, ponele antes, ponele después. No podría decirse que está bien establecido cuándo inyectar el gadolinio. Entonces, esto también requiere de que a veces tengamos al cardiólogo al lado, inclusive que va diciendo, a ver, bueno, vamos a hacer esto, esto, esto y esto. Pero a veces no. Así tenemos que hacer el estudio nosotros ahí, solitos en el equipo. ¿Qué más? A ver, vamos a ir pasando. Por ejemplo, bueno, acá tenemos un 3 cámaras, como estamos viendo. Y fíjate esto, mira qué lindo ahí. Cómo sale bien recto lo que es en este caso la aorta. ¿Mm? Acá, por ejemplo, estaría la válvula aórtica, ¿no es cierto? Si se quiere medir la velocidad de la sangre, se hace esta secuencia, la Q-flow, que mide la velocidad de la sangre que va eyectada sobre la válvula. Y lo que tendrías que hacer en este caso es tratar de sacar el vaso X que quieras estudiar, no importa cuál, porque también se los conoce como tractos de salida, puedes decir tractos de salida de la arteria pulmonar, de la vena pulmonar o inclusive de la aorta. Lo que vas a tratar de sacar es esto. Primero, una imagen que te quede el vaso lo más recto posible, como ves aquí, y después hacer una medición por encima y por debajo de la válvula. Y esto aclararlo, ¿sí? Medición por encima de la válvula. ¡Tin! Medición por debajo de la válvula. ¡Tin! Entonces el médico tiene los dos detalles. ¿Por qué? Porque van a cambiar. No va a ser lo mismo. Por lo general se hace por encima. Ese sería como el que es el que miran. Pero también por debajo estarías haciendo un poquitito más, un dato más por ahí que podría ser de utilidad. ¿Mm? Después, ¿qué más? Vamos a pasar a lo que son estudios ya con sangre negra. ¿Ves sangre acá? No. ¿Cierto? ¿Pero qué pasó acá? ¿Por qué? ¿Qué hay acá en esta imagen? La otra es que tiene gadolinio. ¿Sí? Entonces estás viendo un eje corto
¿Mm? Y acá un cuatro cámaras, ¿sí? Sin gadolinio, con gadolinio. Ahora bien, ¿por qué se hace esto? O sea, de poner, inyectar gadolinio y ver así una imagen ahí como medio, que vos decís, pero ¿aporta algo esto? Y la respuesta es que sí, que aporta. ¿Por qué? Hay patologías que hacen de que, por ejemplo, el músculo cardíaco, ¿no?, tenga un aumento de alguna sustancia. Vamos a ponerle así, una sustancia. Esa sustancia puede ser que viene de la mano con lo que es una hemocromatosis, por ejemplo. ¿Sí? Un aumento de sustancias en ese músculo cardíaco. Eso indica que ese paciente tiene la patología o no la tiene, pero a ver, ¿cómo lo indica? Porque lo que estamos viendo en imagen, ¿no es cierto? Estamos diciendo, bueno, a ver, ¿y cómo sabemos de que si tiene o no tiene? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se obtiene un SD. ¿Qué es un SD? Es un desvío estándar. Un desvío estándar es cuando veías un valor, por ejemplo, en un análisis de sangre, que te dice que vas a tener los glóbulos rojos de tanto a tanto, en forma normal, ¿sí? Eso sería un desvío estándar. Cuando vos te vas para arriba de eso, seguís teniendo lo que sería también un desvío estándar, pero ya estarías por encima. Entonces pensá lo que era la campana de Gauss, ¿cierto? Cuando vos tenías la mayoría de cantidad de porcentajes dentro de un rango, bueno, puede haber ese rango normal, hacia arriba ya no sería normal, o hacia el otro lado también, ya no sería normal. Entonces cuando vos ves los límites, eso sería un desvío estándar. Entonces el médico lo que hace aquí es evaluar tejido muscular por un lado y tejido cardíaco, hace mediciones sobre ese músculo y ve las diferencias que hay. Entonces el médico decanta que ese paciente sufre o no sufre tal patología. Esto también se hace en estudios de hígado, por ejemplo, para las mismas patologías, por hemocromatosis. Se sacan mediciones, en este caso para depósitos de hierro en general, ¿sí? Y estas mediciones arrojan un valor, pero ese valor, si no sabes, no te dice nada. Entonces todos esos valores se vuelcan en unas páginas que son como no, con llaves, hay que pagarlo y demás, para poder obtener estas mediciones y dependiendo de este desvío estándar que te va a decir de acá para acá, esto es patológico, de acá para acá no, de acá para acá sí es patológico. ¿Sí? Más o menos como para tener ahí un recorrido en cuanto a una medición, a un valor. ¿De qué esa medición? De cómo se comporta el gadolinio depositándose en diferentes grupos musculares, por ejemplo, de lo que es esquelético o que es cardíaco. Esta es una de las formas en las cuales se utiliza para ver lo que es miocarditis. Entonces, para miocarditis tenés que agregar estas secuencias. Vamos a ver también otras dos que se hacen. 4 cámaras, una sola, dos, alcanza suficiente como para hacer justamente este tipo de estudios para lo que es miocardiopatía compactada. T2 por un lado, este 2, sí, tenés líquido acá, este 2, sí, sí, sí. Puede ser una densidad parecida, pero no, este 2. Después, STIR, en este caso, y ves todo lo que sería la parte del músculo. El médico ve esto, le va a interesar ver justamente esto. Después T1, como veíamos, un lado y comparativo por el otro con el gadolinio. Entonces, imágenes T2 y STIR, 4 cámaras, más las otras dos que vimos, sería adosado a ese protocolo anterior base que habíamos visto del corazón. ¿Qué más? Viabilidad. Ay, perdón. Tenemos lo que es 2 cámaras, una y dos, 3 cámaras, una, dos y tres. Fíjate esta otra, ¿ves que era diferente a la otra? Que está como más así por un lado. Bueno, la otra estaba cortada más derechito para justamente hacer la medición ahí. Por eso es que el acardio tiene esto, ¿cierto? O sea, tenemos que sacar diferentes estructuras, pero no siempre tenemos la misma, digamos, la misma estructura, como decir, de la misma manera, ¿verdad? Después, otro detalle que hay para el 4 cámaras. Una, dos, tres y cuatro. Músculo cardíaco. Bien negro, no tiene señal. Entonces, esto es lo que se logra cuando se hacen lo que son estas triples inversiones. Ahora, ¿por qué? No queremos señal del músculo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Si de alguna forma ese músculo cardíaco tiene una lesión, o sea, sufrió una isquemia, las células se mueren, ¿cierto? Y al niño le va a gustar quedarse ahí. Entonces el médico, cuando se sustrae toda esta señal y ve el gadolinio depositado en el tejido, ahí entiende de que hay o hubo, mejor dicho, una lesión. ¿Sí? Entonces puede establecer si hay o no lo que se llama esta viabilidad cardíaca para estudiar el músculo cardíaco producto de una lesión que viene por una isquemia, o sea, por un infarto.
¿Mm? Secuencia a los 10 minutos después de inyección de contraste, esto es muy importante, se tiene que dejar pasar esta cantidad de tiempo, más o menos prudente, como para hacer la viabilidad. O sea, inyección, anteriormente se estaba ahí, no sé si lo comenté o qué, pero se puede llegar a utilizar 4 veces la dosis, o sea, una jeringa a veces de 50 pasa y una a veces te da un poco hasta como de cosa por el paciente que tanta cantidad de contraste, sí, pero sí, se puede llegar a cuadriplicar la dosis en algunos casos para obtener, por ejemplo, después este tipo de imágenes, ¿verdad? Y obviamente dejar pasar esa cantidad de tiempo, ¿no? Que el niño se deposite, bla, 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 y recién después hacer estos planos que vemos acá. Y acá tenemos un ejemplo, músculo cardíaco. Esto no sería ya realce, pero esto que está acá, sí. ¿Ven? O sea, se suprimió toda la señal, ¿eh? Dejando solamente el depósito de gadolinio, aquí. Y ahí lo ves. Entonces, muy útil para observar lesiones en el miocardio. Entonces, músculo cardíaco, tiempo exacto en milisegundos. Esto uno lo ve. Después les voy a compartir porque quería ponerlos aquí en las presentaciones a los videos, pero no los puedo visualizar, no sé por qué. Entonces lo que voy a hacer es tratar de mandárselos por algún tipo de enlace o algo, para justamente mostrarles, por ejemplo, lo que es la cinética del corazón. Esto que veníamos hablando, de cómo el corazón se abre y se cierra, apertura y cierre de válvulas, al mismo tiempo también se evalúan. Pero bueno, uno lo que va viendo es que comienza la secuencia, ¿sí? Y automáticamente uno ya empieza a ver la imagen. Entonces comienza a ver cómo los tejidos todos comienzan a tener lo que sería la evolución de la señal y cómo también se van apagando. Y después empiezan a venir otros y así sucesivamente, hasta que se va, por ejemplo, toda la señal del músculo cardíaco, ¿sí? Para que te quede bien, bien así oscurito. Y uno lo mira y dice, bueno, a ver, de la secuencia eco de gradiente con un flip de 5 más o menos de 5 10, para hacer una triple inversión después, más o menos te va a tardar 250 milisegundos aproximadamente para que ya el músculo cardíaco no tenga señal. Eso es lo que tarda en liberar toda la energía, podemos decirle, del músculo cardíaco. ¿Sí? Más o menos 200, 250. Pero para ser bien puntual y prolijo, esto hay que verlo y detenerlo justo en el momento en donde directamente ya deje de tener señal y ahí obtenés justamente el tiempo de este tejido, ¿no es cierto? Para todos los pacientes no es igual, pero siempre va a estar en ese rango. ¿Sí? 250, 256, 260 capaz, pero más o menos siempre en ese rango y hablando de milisegundos, ¿no es cierto? ¿Qué más? Estudios, acá también seguimos con algo de angio, pero acá esto es algo rarísimo. ¿Por qué? Porque, bueno, ven esto, ¿no es cierto? Acá. Es un aneurisma gigante que hay acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó acá con el contraste? El contraste ingresa, ¿cierto? Se hace lo que sería el llenado del ventrículo, ¿m? Justamente con el gadolinio, ¿cierto? Entonces, esto prácticamente se hizo inyección y ya se empezó a obtener la secuencia para que se haga justamente este llenado. ¿Sí? Lo que sería lo que cuando ingresa, digamos, la sangre, pasa por la aurícula y demás, va y hace todo el recorrido pulmonar, ¿m? Para obtener justamente aquí esta imagen para poder ver ese aneurisma inmenso que hay, ahí aparte de las pulmonares, fíjense cómo se ve, ¿sí? Y obviamente también ver, ¿sí?, qué otra cosa puede llegar a cargar sobre esto. Pero bueno, esto es un llenado del ventrículo derecho, por ejemplo. Es una cosa muy extraña, pero sí, son cosas que se hacen, increíblemente se hacen. Y después, bueno, ya una vez que pasó, digamos, tiempo, y demás, aquí lo que estamos viendo es justamente ese inmenso aneurisma que vemos ahí. Entonces completa un circuito arterial y venoso del corazón. Después, ¿qué más hacemos? Acá tenemos un caso no, no, este no era, perdón, no, 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 este no era, es otro. Pero bueno, acá lo que estaríamos viendo directamente es una angio, ¿no es cierto? Una angio de tórax, de la arteria torácica, ¿verdad? Está bueno, ya parte inclusive de la abdominal, que también son estudios que van a venir todos de la mano. ¿Por qué? Se hace la secuencia de angio y después se hace la viabilidad cardíaca. O en su defecto, hacemos las secuencias de angio siempre dinámica y después hacemos lo que son las otras, las cámaras, las 3 cámaras, 4 cámaras, ya con el gadolinio. ¿Sí? Entonces vamos a tener un aumento de la señal, entonces vemos mucho mejor la sangre y se puede llegar a ver turbulencias dentro de eso. Entonces hacerlo a nivel ascendente, una disminución del calibre. ¿Mm? Eh, a ver, esto lo que pasa que es este caso que viene con esta pequeña hendidura que ven acá.
¿sí? Esta hendidura se la conoce como es una coartación aórtica. ¿Mm? A ver, se puede entender que puede haber alguna estructura que está comprimiendo esto y que puede llegar a ser normal, pero no, en este caso no. ¿Mm? Es directamente algo le estaba pasando a esa pared, de ese vaso, ¿sí? Para que pase esto acá, una cortación aórtica. Entonces hay una estenosis. Si hay una estenosis del vaso, lo que se entiende es que, como cualquier, vamos a decirlo, dinámica de fluidos, cuando pasa un líquido sobre un calibre, cuando se angosta ese calibre, aumenta la velocidad. ¿Cierto? Eso es dinámica de flujo. Y al aumentar la velocidad, ¿qué es lo que va a pasar? Esta parte se va a hinchar. O sea, eso es lo que sería una predicción de lo que va a pasar a futuro. ¿Por qué? Porque aumenta la velocidad del flujo sanguíneo por esta coartación que hay aquí. Entonces, al tener unas imágenes de esta forma, se necesita sí o sí saber velocidades de flujo de un lado y del otro. Entonces, ya vamos a ir a eso. Acá lo tenemos. Mediciones de flujo. ¿Qué es lo que estás viendo ahí? Estás viendo así apenas una válvula ahí toda dibujadita, ¿sí? Decís, bueno, a ver, ¿qué queremos ver acá? No tenemos mucho para ver. ¿Por qué? Lo que queremos cuantificar es una cosa. ¿Qué se va a cuantificar? En líneas generales, lo que nos va a interesar a nosotros es volumen de sangre por latido, velocidad del flujo y la fricción de regurgitación. Son esos tres parámetros que vienen dentro ya de un montón de otras lecturas. Pero esos tres son los puntuales, ¿sí? De la fracción de regurgitación habla de que cuando el corazón late, cuando vuelve a tomar, digamos, se genera una regurgitación de la sangre, ¿sí? Por un fallo de la válvula. Entonces también eso hay que medirlo. ¿Cuál es el volumen, digamos, de regurgitación o lo que sea la fracción de regurgitación? La velocidad, o sea, lo que sería el stroke, la velocidad de stroke, ya se ve, y el volumen de sangre que puede ya entrar en todo el ventrículo y al mismo tiempo también cuánto se eyecta. ¿Mm? Que más o menos vas a tener algo así. ¿Sí? Lo que veas es stroke volume, ahí todo, y te va a dibujar esta curvita y se van a ir sacando estos datos. ¿Sí? Que son las mediciones de secuencia Q-Flow, que como decíamos, un cortecito solo sobre uno de los puntos de interés, ya sea por encima o por debajo de la válvula, para obtener este tipo de mediciones. Mediciones de calibre, de velocidad y cuánta sangre pasa por ese lugar. ¿Qué más? Y no mucho más. Aquí, en cardio ya estamos, entonces. Bueno, a ver. Bueno, si queda alguna cosita, algo que decirme, por favor, díganme. Entonces también recuerden eso de el Simul, ya porque quedan dos clases, de contenido en sí quedan dos clases. Entonces, como que ya estamos por terminar. ¿M? Recuerden la fecha, 22. Si no pueden estar, por favor avísenme. Entonces hacemos ya directamente, no se presentan y hacen la parte ya con el caso, bueno, si hay alguno que tenga que recuperar o no. Eh, Después también le voy a mandar un trabajito sobre algo también de oído, para que lo vean. Eso es como para ir ya acercándonos, digamos, al cierre del curso. Así que, bueno, si tiene algo que contarme, que decirme, esos puntos nomás para la semana que viene. Y no mucho más entonces. ¿Qué más? A ver, puntos. No mucho más. Pues bueno, entonces, si no tienen ninguna preguntita, nada, ya cerramos, quedan más o menos cuánto, 6 minutos. ¿Mm? Y bueno, una clase aparte entretenida por la parte de bioseguridad. Esta siempre es algo muy, muy entretenido para leerlo, así que bueno, ya tienen también el material ahí colgado. Cualquier cosita me escriben y bueno, estén atentos para esa actividad que les voy a pasar. Traten de hacerla como siempre, a modo autoevaluatorio, si quieren me lo mandan, si quieren no. Y así que la fecha, sí, para el 20. Exactamente, esa sería la fecha, Cambia. Que no queda nada, pues ya estamos ahí, ya se está terminando el mes, así que estamos ahí, ¿no? Por favor. Gracias a ustedes, chicos. Así que bueno, tienen mucho que decirme. Ahí está, también saludos entonces. Nos vemos para la clase que viene. Recuerden esto que les dije. Y bueno, pasen por el campus ahí en un rato. Ya van a tener todas las cosas. No, por favor, gracias a ustedes. Que tengan buen fin de semana y bueno, estamos por aquí. ¿eh? Nos vemos en la próxima clase. Buen fin de también. Chao, chao. Gracias.